Panorama 360 con Mario Alberto León. Este año, el Valle de México entró en alerta tras los altos niveles de contaminación atmosférica. Hasta el momento se mantiene el hoy no circula ajustado o ampliado, se cambió el programa de contingencias y las autoridades continúan en la búsqueda de medidas que mitiguen la contaminación. Empresarios y ciudadanos han expresado desacuerdo con las medidas adoptadas, sin embargo, son muchas aristas las que están implicadas en este tema y justamente de todo esto vamos a hablar hoy en Panorama 360, el programa de políticas públicas de Efecto Televisión y Capital Media. Bueno, desde el pasado 5 de abril se puso en marcha el hoy no circula temporal. Todos los autos, usted lo sabe, sobre todo los de la zona metropolitana de la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México tienen restringida la circulación un día a la semana sin importar su holograma y de acuerdo a además descansan un sábado de cada mes. Esto implica que al día dejen de circular 2 millones de vehículos. La medida podría terminar antes de lo previsto, pero la búsqueda de soluciones a la contaminación debe continuar. Bueno, y justamente para hablar de propuestas en este tema, el hoy no circula y la calidad del aire, hoy está con nosotros Giselle García, y es analista de políticas públicas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Está con nosotros en el estudio. Giselle, gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, desde luego esto tuvo un impacto importante en las decisiones adoptadas por las autoridades. ¿Cómo las leyeron ustedes? Pues en realidad, mira, lo que está pasando es que estamos respondiendo a un problema que es de salud pública, pero que en realidad se requieren más de medidas de reacción, más bien medidas de prevención. Esto pudo haberse previsto. O sea, sí. Realmente este problema que estamos viviendo ahora es el resultado de una serie de políticas públicas malas, poco eficientes, que es la que pues ahora estamos pagando los ciudadanos, ¿no? El costo realmente se ha trasladado al ciudadano y eso no debería de ser. Claro, hablaban de que pues este año la calidad del aire había sido mala y irregular básicamente todo el tiempo, algunos días por ahí perdidos uno que otro mes, pero a la fecha teníamos muy malas condiciones y yo en algún momento en alguna otra entrevista preguntaba y decía, bueno, ¿y qué?
porque en algún momento también las autoridades capitalinas dijeron, cuestión climática, ¿no? Nos está afectando ajustes y caprichos que está teniendo y comportamientos extraños que está teniendo el clima ahora. Y mi pregunta era, ¿y de verdad es el clima? Y como tú decías, debimos haberlo previsto, pero ¿qué factores son los que tuvieron que haber tomado en cuenta las autoridades para gradualmente ir haciendo un ajuste y no de un día para otro, pues este susto que nos pusieron a 5 millones de conductores en esta zona metropolitana? Pues mira, efectivamente la Ciudad de México tiene unas condiciones orográficas y geográficas, climáticas complicadas, sí, no vamos a decir que no. ¿Por qué? Porque, digamos, está en medio de varias montañas, ¿no? Digamos, el efecto invernadero se hace un poco más acentuado. Tenemos un problema también en esta época de radiación solar, entonces eso hace que suban los niveles de ozono. No vamos a cambiar las condiciones geográficas de nuestra ciudad, pero sí podemos cambiar las políticas públicas que se adoptan y que van encaminadas a mejorar la calidad del aire. Una de ellas, por ejemplo, es regular el transporte pesado, ¿no? Mucho se ha hablado de los transportes particulares, ¿no? El programa de No Circula directamente va dirigido a los autos particulares, cuando en realidad es el transporte pesado el que más contamina. O sea, a pesar de que representa el 15% total, más bien 15% de la flota vehicular total, en realidad es la que contamina pues entre el 60 y el 80%, ¿no? Estamos hablando de que el transporte pesado también es muy viejo, está más o menos entre los 30 y 20 años de edad, entonces obviamente no tienen trampa de partículas, no tienen catalizadores, y realmente la maquinaria per se, que es tan vieja, pues hace que la combustión sea más sucia, ¿no? ¿Ahí en el transporte pesado incluimos el transporte público? No, solamente el de carga. Exactamente, sí. Solo el transporte todo aquel que pese más de 3 toneladas es transporte pesado. Entonces realmente tiene que ver con una actualización también de estas nuevas tecnologías que hacen que las emisiones sean más limpias a la atmósfera. Tiene que ver también con el combustible que usan pues tanto particulares como pesados y todos, ¿no? Estamos hablando también de un diésel, por ejemplo, que el transporte pesado es el que principalmente utiliza diésel, de que estamos pasando de 500 partes por millón de azufre a 15 partes por millón de azufre en una normativa que realmente se asegure de que se distribuyan en el país combustibles limpios. ¿Es el diésel uva? Exactamente, es lo que se conoce como el diésel uva, que en realidad desde el 2009 debe haberse distribuido en todo el país, pero se ha ido como aplazando el cumplimiento de la norma. Ya tenemos una norma definitiva, más bien una norma emergente que dice que tiene que cumplirse esto de los 15 partes por millón, pero tan solo en ciertas zonas, ¿no? Las principales metropolitanas, algunos corredores comerciales, pero lo que estamos intentando en realidad es que sea de distribución obligatoria en todo el país. En todo el país, y porque también incluso en la zona fronteriza, ¿no? Tienen como mayor presencia. Pero aquí en Ciudad de México y zona metropolitana, la verdad es que es casi como encontrarte un trébol de 4 hojas en el lugar en el que puedes abastecerte de este combustible. Entonces, estamos hablando de que, ¿qué es? Infraestructura, no cumplimiento de la norma, falta de capacitación, desidia, ¿qué fue? Dinero. ¿Por qué se retrasó tanto? Sí, mucho tiene que ver con voluntad política, mucho tiene que ver también con intereses, ¿no? Tanto de la industria petroquímica, de la industrial automotriz, química incluso, ¿no? Que pues obviamente a ellos les genera una serie de costos, como tener que adecuarse a los estándares que deberían de, en realidad, estarse adecuando, ¿no? Que son los estándares internacionales, para poder tener una calidad del aire realmente adecuada para la salud humana. No decimos que no les cueste, porque sí que cuesta, por ejemplo, incluirle un catalizador, un buen catalizador a un transporte, ¿no? O sí que cuesta pues hacer el cambio en las refinerías para distribuir una gasolina o un diésel mucho más limpio. Sin embargo, es algo que no están considerando, ¿no? O sea, el costo que tiene realmente en términos de beneficios a la población, sí, lo que se está ahorrando el gobierno en cuanto a salud pública, por enfermedades respiratorias, claro, por partos prematuros, días de trabajo que falta a la gente simplemente, ¿no? Eso realmente no lo están incluyendo dentro de estos análisis costo-beneficio y realmente sí deberían de incluirlo porque es muy grande, ¿no? Claro, la dimensión. Ahora, también, bueno, nos dice 2009 debió haberse respetado ya esta norma, ¿no? Y gradualmente y hacerse los ajustes pues correspondientes y pues obviamente 7 años después esto estaríamos hablando de otra cosa y estaríamos en otro nivel quizá de la implementación, porque tampoco hubiera sido algo tan rápido, pero además
esta parte de corrupción que señala el mismo gobierno de la ciudad en los verificentros, pero además incongruencias o inconsistencias en los programas. No sé si a ti te tocó ver o a alguien del auditorio que nos ve o nos escuche, que a pesar de que estábamos en esta situación de contingencia, en algunas zonas sí se continuaban con obras, por ejemplo. Exacto. ¿No? Entonces, vamos, la toma de decisiones quizá no es del todo congruente o como esperaríamos o como nos acostumbraron en un inicio de este tipo de medidas por allá de los 1990, que era mucho más riguroso y era más congruente. La toma de cambiar el horario de circulación del transporte de carga, ¿ustedes lo ven como parte de estos ajustes que se debieron haber hecho? En algún momento lo tuvimos, pero luego lo quitaron. Exacto. Pues mira, en realidad el problema es tan grande que se requiere de muchas cosas. De todo. No de uno, exacto. Entonces, el tema de los horarios también ayuda, ¿no? Porque te digo, tiene que ver con la radiación solar, que eso incrementa como el ozono, ¿no? Entonces, obviamente, si circulan en la noche, pues no hay sol y eso favorece un poco, ¿no? Sí. Pero es una entre tantas cosas que yo te puedo decir, ¿no? O sea, por ejemplo, también tiene que ver con las velocidades en las que un vehículo revoluciona, ¿no? O sea, el óptimo de combustión oscila entre los 55 y 85 kilómetros por hora, ¿no? Sí. Entonces, a más baja velocidad o más alta de este parámetro, pues también generas más emisiones, ¿no? O sea, o también tuviera que ver con la cantidad de árboles que tenemos en la ciudad. O en realidad nos estamos olvidando que somos más de 20 millones, ¿no? Eso también es algo que estamos perdiendo de foco, que es un poco, pues obvio que íbamos a tener este tipo de problemas habiendo tanta población y habiendo un transporte pues tan, ¿sabes?, desordenado como lo tenemos en esta ciudad. Sí, entonces también hablamos de que la ciudad se quedó rezagada en quizá los principales temas que tienen que ver con la movilidad, con la ecología, con el cuidado del medio ambiente, desarrollo de infraestructura. Quién sabe dónde se nos perdió la brújula, y ahí en materia pues de conocimiento de todos estos temas es a donde debemos estar alertas y también muy atentos, porque la toma de decisiones, como dice Giselle, pues fue una toma de decisión para corregir, pero no para prevenir. ¿Qué te parece si regresando del corte nos regalas 2 minutitos y volvemos para hablar de este tema? Y sobre todo, los señalamientos que ustedes han hecho, a mí me parece muy interesante, porque también incluso en algún momento se hablaba pues de que así como tenemos el derecho a la salud y el derecho al agua y el derecho, entre otras cosas, pues el tener un ambiente sano también es nuestro derecho. Exactamente. Entonces vamos y venimos. Tenemos que hacer una pausa, no se vaya, vamos a seguir con este tema del Hoy No Circula, que se deriva de él. Espero sus comentarios en @MarioALeón y también en Facebook. Allí me encuentra como Mario Alberto León, y en www.capitalmedia.mx. Antes, un panorama en breve. Panorama en breve. 13 ciudades del país concentran alrededor de 21,000 muertes asociadas con contaminantes. Esto según investigadores del Instituto Nacional de Seguridad Pública. La zona metropolitana del Valle de México tuvo registro de 9,638 muertes, en Monterrey 2,956, en Guadalajara 2,021, en Mexicali 1,160. Toluca en el Estado de México tuvo 792 muertes, en Juárez 767 muertes, en León 716, en Chihuahua 545, en Puebla 597, en Tijuana 438, en Celaya 381, en Ensenada 205, en Irapuato 199 y en Salamanca 107. Según los investigadores, estos decesos se hubieran evitado si se cumplieran escenarios de mejora a la calidad del aire de acuerdo con estándares de normas nacionales y lineamientos internacionales de la OMS. Panorama en breve. Se disparó un 10% la venta de automóviles usados en la Ciudad de México a consecuencia de las nuevas normas del Hoy No Circula. Según la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos y Usados, las unidades con más demanda son los autos compactos, cuyo valor oscila entre 100,000 y 150,000 pesos. El representante de la ANCA refirió que la compra detonada por las restricciones vehiculares también ha incrementado 5% el precio de los automóviles usados.
La mayoría de sus compradores son empresas y administradores de flotillas para suplir sus unidades, ya que en algunas ocasiones su flota se puede detener hasta en 20%. Seguimos hablando con Giselle García, analista de políticas públicas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Estamos abordando pues diferentes ángulos de esto que, la verdad, como se dice, metimos la pata y ya no seguimos trabajando en este tema. Se nos rezagó, el destino nos alcanzó, la población creció, todo se complicó y ahora estamos pagando las consecuencias de este descuido, tanto las autoridades, pero también el ciudadano. Por un lado, las políticas públicas en este tema, como en otros, están consideradas políticas de tercera o cuarta, pero no generación, sino de nivel. Nadie las pela, nadie trabaja en ellas y es lo que nos acerca mucho más a la solución de los problemas porque nos involucra como ciudadanos en ellos. Pero además, la parte más importante que decíamos antes del corte, el derecho de todos. Tú me explicabas, el derecho a respirar lo tenemos todos, quizá el derecho a circular no en un coche, no en un camión sea el mismo ni se aplique de la misma manera, pero el derecho a respirar ese sí es de todos. Exactamente. Sí, tiene que ver con algo que en derecho se conoce como ponderación de derechos. Y eso va desde la propia percepción que tiene el ciudadano, ¿no? Puede ser muy diferente entre uno y otro. En realidad hay muchos automovilistas que tienen esta percepción de que su derecho a circular en su coche privado es igual de importante que el derecho a la salud que tenemos todos, ¿no? Y en realidad no es que no sea importante, sin embargo, el derecho a la movilidad simplemente es tu derecho a moverte. Nadie te está diciendo que tienes que ser en un coche particular, ¿no? Claro. O sea, lo puedes hacer a pie, en bicicleta, como tú quieras. Pero el derecho a respirar, ese sí es de todos, ¿no? Todo el mundo respira, desde el recién nacido hasta el más viejito, todo el mundo respira y realmente eso es algo que nos está afectando a la salud de todos, ¿no? Entonces, en este caso sí tiene que ver como la propia ciudadanía, cómo advierte este problema y muchos de ellos no lo advierten con la gravedad que realmente tiene, ¿no? Porque los datos en realidad son alarmantes en cuanto a enfermedades respiratorias, cáncer de pulmón, partos prematuros y toda esta serie de consecuencias que tenemos. Y por el otro lado, pues tú no lo explicabas al principio, las políticas públicas pues no recibieron ese impulso, por lo tanto pues tampoco se movió esa sensibilidad entre la población. Justamente este tema, el derecho que tienes tú para una cosa es el mismo que tiene el que tienes a un lado, ¿no? La persona que tienes a un lado. Todavía tenemos ahí esa parte medio egoísta, medio resultado de vivir en una ciudad tan complicada, tan amontonada, pues estamos unos encima de otros, y con una dinámica, la verdad medio que a veces uno pensaría que es insalvable, ¿no? Ya viajar de norte a sur, pues ni pensarlo, llevar a los niños a tiempo al colegio para los papás se vuelve un infierno, llegar a convivir con la familia, pues es un tema de fin de semana. ¿Qué podemos ver en el horizonte cercano o cuáles podrían ser algunos escenarios que dijeras, bueno, a alguien se le ocurrió, seguramente trabajarán en eso? Pues, por ejemplo, la descentralización es realmente una buena idea, ¿no? O sea, esta ciudad es inmensa, ¿no? Y efectivamente a veces no hay forma de salvar que tú trabajas en el norte y vives en el sur, ¿no? Y realmente tienes que atravesar toda la ciudad por mucho que te organices, ¿no? Esa puede ser otra, te puedes organizar y de repente irte con el vecino o irte con alguien que sepas que va para allá, ¿no? O sea, un poco más esta idea, salirnos de la lógica individual y entrar un poco más colectivo, ¿no? Sí. Pero además de eso también ayudaría realmente a desahogar un poco el tráfico de esta ciudad, políticas de descentralización, ¿no? O sea, no sé, de repente mover la Secretaría de Turismo a donde realmente pudiera ser más útil, que podría ser Cancún, ¿no? O también, otra medida también muy importante es, realmente el transporte público requiere de muchas reformas, ¿no? Sí. Y realmente si tuviéramos un transporte público en esta ciudad de calidad suficiente, con los vagones del metro suficientes o los vagones del metrobús suficientes, mucha gente realmente podría dejar el coche para usar un tipo de transporte pues colectivo y que obviamente es más eficiente en un tipo de ciudades como es la nuestra, ¿no? Claro. O incentivar, por ejemplo, el uso de transportes más limpios.
autos eléctricos, por ejemplo, algo que por lo que no se distribuye y no funciona en estas ciudades porque no hay estaciones de recarga, ¿no? O sea, tú tienes un coche eléctrico, pero sabes que si te quedas sin batería, si se te acaba, pues no vas a poder resolverlo, ¿no? Sí. O más que con una grúa. Entonces, pudiera, por ejemplo, el gobierno también poner varias estaciones de recarga para coches eléctricos. Incentivar de alguna manera que el transporte público también fuera, ¿no? El eléctrico o de por lo menos... Y que le bajen al costo, dice el productor también Guerrero, porque dice, está en el $500,000 una unidad, pues sí. ¿qué? Digo, bueno, ya Pero se sí, les sí. ocurrió a nuestros flamantes legisladores, ya muchos empezaron a cambiar sus coches. Exacto, sí. Si seguimos usando combustibles fósiles, pues eso va a ser Pues sí. también complicado, ¿no? El uso de la bicicleta, que un poco lo hemos visto más en esta ciudad, ¿no? Esto del ecobici, los carriles, pero es esa percepción que te digo del ciudadano. Yo conozco muchos ciudadanos que están enojados, ¿no? Porque les han quitado un carril para circular los coches, para meter a las bicicletas, y se enojan realmente mucho. Entonces, tiene que ver también trabajar sociedad junto con gobierno, conjuntamente, y además cuando hablo de gobierno son los 3 órdenes de gobierno, ¿no? No nada más el local, sino se requiere de la participación federal, de la participación estatal, incluso de los municipios y de bueno, ahora ya todos vamos a ser municipios. Sí, digo, hay poca gente que ha reparado en eso y yo no lo había hecho también, alguien me lo comentó y me dice, ¿te has dado cuenta cómo desde la caseta de Querétaro hasta la caseta de Cuernavaca, ustedes tienen un puente que básicamente es un segundo piso enorme, que podría bien conectar una ciudad con otra? Es una autopista que bien pudo haber servido para mejorar las vialidades en algún otro punto de la ciudad o del país. Entonces, pues sí, efectivamente te pones a pensar y dices, ¿cuántos recursos se han invertido aquí para que al final no tengamos la conciencia de un buen ciudadano que puede ver o sensibilizarse ante estos puntos de comparte tu auto, busca una manera más viable, sé tolerante con el ciclista, con el de la moto, tuvieron que venir a poner un reglamento, pero como tú dices, de emergencia. Y yo siento que se está volviendo una práctica de, a ver, yo soy gobierno y te estoy diciendo que así son las cosas, pero la gente no le gusta que le hagan así. Pues es un poco comprensible, o sea, en realidad también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, los mensajes que te da el gobierno y que además son incongruentes entre ellos, ¿no? O sea, por un lado tú ves que el gobierno de esta ciudad ha favorecido de manera clara el transporte pues privado o particular porque te construyen segundos pisos, porque realmente las obras van encaminadas a este tipo de transporte en vez de favorecer el transporte público. Y por el otro lado, cuando realmente pues tú a lo mejor consciente o no de que pues es la opción que te dejaron o es la mejor opción, pues entonces te dicen que ya no puedes circular, ¿no? Esto es una incongruencia en realidad en las políticas públicas y es algo que también se llama la demanda inducida, ¿no? Si tú estás viendo que la forma más fácil para ti para moverte va a ser en un coche particular porque la ciudad está diseñada así, al final es comprensible la molestia de los ciudadanos de que pues siempre no vamos a poder circular así. Entonces realmente eso, ¿no? Por eso es tan importante el diseño, desde el diseño de la política pública hasta la implementación, ¿no? Y si no toman en cuenta la opinión de la ciudadanía, pues van a surgir este tipo de problemas. Y es que finalmente la ciudad pues es para nosotros, ¿no? Exactamente. Digo, no la podemos disfrutar porque está patas para arriba, pero es nuestra y tendríamos que tener la misma responsabilidad en su cuidado como en su disfrute. Y ¿por qué no? Digo, si finalmente aquí trabajamos, vivimos, comemos, cobramos un sueldo, etcétera, pues obviamente es nuestra entrada. Nos quedan 2 minutitos, Giselle, pero a mí me gustaría saber si ustedes tienen alguna perspectiva en cuanto a esto de los límites territoriales, que también ha cortado mucho el flujo en cuanto al transporte público, ¿no? Pasar del Estado de México a Ciudad de México en un taxi te cuesta el doble a partir de no sé dónde. El transporte público, peceros, microbuses, que de aquí se desechó, se fue para allá, son las carcachas que andan circulando allá exponiendo a la gente y a otros automovilistas, pero además el deterioro pues no se compensa con lo que cobra. Y acá tenemos un tipo de transporte en Ciudad de México y allá tenemos otro. Y todo es también porque pues no pueden pasar estas líneas, pues las líneas territoriales entre las entidades. Pues justamente tiene que ver con lo que te comentaba de las políticas integradas. O sea, por algo se creó la megalópolis, ¿no? Que son los 6 estados que en realidad conforman esta zona conurbada. No nada más es el Valle de México y Estado de México, ¿no? O sea, realmente tiene que ver con incluir a todos estos estados, que es digamos, los que tienen el problema realmente,
y realmente que trabajen en conjunto y que aprueben las cosas en conjunto, entendiendo este problema con las dimensiones que realmente tiene, que tal vez ese es el problema, no terminan de comprender la complejidad y las dimensiones de un Y que la problema. megalópolis, bueno, en la megalópolis, pues la verdad no tiene como que un argumento con dientes, ¿no? Porque se vuelve algo de, pues vamos a platicarlo, nos tomamos un café y luego lo vemos. Sí, no, tienen que realmente las decisiones que tomen, tomarlas en conjunto, que sean integradas y que realmente aplique para los 6 estados de la megalópolis, ¿no? Así es. Eso sería también otra cuestión que nos hace falta. Híjole, nos hace falta muchísima información, pero ya se nos acabó el tiempo. Giselle García, muchísimas gracias por estar acá. Ojalá no sea la primera ni la última vez que nos acompañes, porque de verdad es un tema que nos interesa muchísimo. Este programa está enfocado a las políticas públicas y hay que saber qué pasó con ellas, porque parece que se nos perdieron en algún lado. Ella es analista de políticas públicas justamente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Nosotros hacemos una pausa, pero seguimos con más en Panorama 360. En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo. Regresamos. Noticias todo el tiempo. Bueno, mañana es el gran día para muchos, miles van a festejar su día, el Día del Niño. Es un sector que quizá ha quedado en medio de medidas ambientales como el hoy no circula, sin entender que pues los carros dejen de circular un solo día o que quizá estén del otro lado. El niño a veces se queda con la misma pregunta o a veces nos sorprenden entendiendo las cosas de una forma mucho más clara que una persona mayor, aunque ellos quizás siempre nos preguntan por qué están protestando por este tipo de medidas y nos conviene a todos, y ahí en el centro está esa lucidez que tienen los niños que ya olvidamos los adultos, nos ahogamos en problemas preguntándonos qué pasa, y la respuesta quizá está en esas políticas públicas que nadie pela, insisto. Lo cierto es que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia, Cultura recomienda que sea desde la niñez cuando se acerquen los temas ambientales a los menores. Desde reciclar, por ejemplo, reutilizar y reducir, hasta el cuidado de los animales. Todos son pues ámbitos que se deben ir forjando, hábitos que se deben ir forjando desde edad temprana. Y para hablar justamente de cómo llegar, cómo enviar esos mensajes a los niños y cómo darnos cuenta de que pues habrá una semilla ahí que va a germinar temas ambientales, hoy está con nosotros Javier López Adame, él es presidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático en la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. A veces pareciera un diálogo de sordos entre los adultos, ¿no? Por lo que platicábamos hace unos instantes. ¿Por qué les abrieron un carril a los ciclistas y le quitaron a los coches? ¿Por qué me suben el boleto del metro? ¿Por qué me ponen esto? Siempre tenemos un porqué antes de entender que el porqué quizá está sustentado en la lógica de un bien común y no un bien individual. Vamos, no es contra Mario Alberto León el asunto, ¿no? Por supuesto. Espero en eso. Es contra una toma de decisiones que va a beneficiar pues, a muchísimas más personas y que quizás sí te puede incomodar de manera individual, pero si lo vemos a la larga, como dirían las personas de la tercera edad, ¿no? A todos se acostumbramos. Pero los niños no. A los niños sí hay que dedicarles un tiempo. ¿Cómo acercarles esta información para que ellos crezcan con esa cultura y esa visión que nos faltó a muchos de nosotros? Pues mira, parece redundante decirlo, pero la educación muchas veces pensamos que es la solución a todo, pero no ponemos manos a la obra. Entonces no hay realmente, por lo menos en la Ciudad de México, una educación ambiental efectiva para la realidad de los niños de la Ciudad de México. La educación ambiental es propicia o sirve cuando te das cuenta que te sirve para el medio ambiente en el que vives. ¿Qué necesitamos para los niños de la Ciudad de México? Bueno, pues que entiendan, uno, la importancia de separar los residuos. Hoy todavía seguimos batallando con muchas colonias porque no podemos separar orgánicos e inorgánicos. Y eso que esta norma
tiene un fin este año y se supone que ya va a entrar por lo menos la separación no solo en 2, sino en 5. Entonces, eso quiere decir que todavía se va a hacer mucho más complejo la separación de residuos para los capitalinos. Sí. Y no hay realmente una información y mucho menos una educación ambiental dirigida para eso. ¿Qué otro aspecto es relevante para los niños en la Ciudad de México? Bueno, cómo convivir diariamente y cotidianamente pues, con un medio ambiente y una calidad del aire mala. Es decir, sabemos realmente cómo nos puede afectar, cuánto tiempo podemos estar debajo del sol, cuánto tipo de radiación podemos recibir, qué tanto podemos hacer ejercicio y en qué momento no afuera de nuestras casas. Es decir, ese tipo de información es el que deberíamos estar educando en las escuelas. Te pongo otro ejemplo. El único estado que puso una educación ambiental ya puntual dentro de las escuelas ha sido Chiapas, pero lo hizo estudiando las condiciones del lugar. Entonces se invitó a todo un grupo de expertos para que hicieran los contenidos de kinder hasta preparatoria. Pero pues Chiapas es, bueno, pues yo pensaría que salvo las lluvias que de vez en siglos les pegan fuerte, pues es un paraíso en este tipo de temas, Efectivamente, ¿no? Pero el chiste de todo es educar a los niños para que cuiden ese paraíso, es decir, para que vean la importancia de no arrojar productos al agua, porque pues, Chiapas es fundamentalmente agua y selva. La importancia de no comerse el suelo de la selva, es decir, de que la mancha urbana no siga incrementando sobre la deforestación, ese tipo de cosas. Tal vez no será el mismo caso para los niños de la Ciudad de México porque tenemos otras realidades, pero eso es lo que tenemos que hacer como educación ambiental. Pero pues, ha pasado completamente desapercibido. Acabamos en pequeñas campañas con un par de folletitos para que nos digan en la basura. Que terminen en la basura y que nos digan cómo debemos reciclar o separar. Y aparte en el bote de inorgánica. Exactamente, y mal hecho. Es que sí, es todo un problema. Desafortunadamente, pues pareciera que fue culpa quizá de, no sé, mi generación, que tendrían niños pequeños ahora, que no fuimos, esta generación como sándwich, que no vivimos las primeras alertas ambientales por allá de los 80, cuando se hablaba de que los pajaritos se morían y que se tuvo que cerrar la refinería y que verdaderamente los días eran grises en la Ciudad de México, y que se sentía, olía y se veía, porque de hecho la ropa y demás terminaba sucia por las partículas suspendidas. Y esa generación se espantó y trató de poner manos al asunto, y es la gestora de estas iniciativas de comparte un auto, y después y se impulsa en la Hoy No Circula y demás. Pero después llegamos la generación mía, quizá, y como que nos valió, porque pues nos ahorraron el trabajo, nos consintieron, tomaron las decisiones por nosotros, y pues viva la paz, vengan los chamacos. Y llegaron y no les enseñamos nada, y ahora esos niños son los que están en riesgo, porque son justamente esos pequeñitos y los adultos mayores el los sector que son más vulnerable, más vulnerables. Y dentro de esa inconsciencia tampoco hemos caído en cuenta que es justamente en trabajar en la educación. Pero ¿cómo se baja ese balón con políticas públicas que a veces pues como que no se toman? Yo siento que son la clave, son la llave. Obviamente no es la puerta ni es el cerrojo, pero sí es la llave para muchas cosas, y a veces nadie las quiere tomar. Mira, te pongo un ejemplo porque hace un momento estaba viendo que trataste el tema del Hoy No Circula y la megalópolis. Efectivamente tenemos un problema porque los estados no se coordinan y no tienen obligación, y la Comisión Ambiental de la megalópolis tampoco tiene facultades para obligarlos. Entonces, sí hay un esquema en el que podemos saltar institucionalmente hacia otras cosas más arriba para obligarnos a nosotros mismos. Y hay dos formas. Hay una propuesta de ley del Partido Verde en la Cámara Federal sobre crear una ley general de transporte interurbano para que te diga y obliga a los estados plenamente cuáles son los mecanismos, facultades y obligaciones en materia de coordinación sobre el transporte interurbano. Porque si vamos a hablar de transporte público, no podemos hablar solamente en el Distrito Federal y que lo demás se hagan bolas, pues porque la gente se transporta de un lugar a otro. Hay 10 millones de personas que vienen del Estado de México y otros lugares a la ciudad a trabajar. Que realmente viven aquí, duermen allá. Exactamente. Pero se transportan de diversas formas para acá. Sí. Entonces, el transporte público debe ser interurbano con todos los estados de la megalópolis. ¿Cómo obligar eso? Bueno, pues a través de una ley general o un parlamento metropolitano. Es decir,
las decisiones de política pública o las decisiones legislativas para homologar, por ejemplo, el no circula y cómo se debe hacer una verificación correcta, porque ni siquiera eso hemos podido lograr, pues que haya un parlamento metropolitano. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los diputados de allá y de acá y de acullá nos juntemos, votemos y tomemos decisiones legales que se apliquen en todas las ciudades. Eso es lo que se tiene que hacer. Eso es ya transitar hacia otro nivel de reformas institucionales. Pero a ver, yo me pongo a pensar, por ejemplo, gente que vive en costa. Pues hay gente que es poeta con su terruño, con su lugar de origen, y aman su mar, su playa, sus palmeras, la vegetación, etcétera, y la defienden, ¿no? Pero como fue el patio en el que jugaron, en el que crecieron, ahí gatearon, ahí jugaron, ahí han hecho su vida, pues obviamente lo defienden. En el caso, por ejemplo, de un niñito aquí en Ciudad de México, pues de repente no tiene tanto apego ni por el barrio y menos por la ciudad, porque la ciudad es hostil de pronto. Así es. ¿Cómo entonces podemos fomentar en las nuevas generaciones ese apego, esa defensa, ese cariño por el monumento, por la historia, por nuestros temblores, por nuestros edificios, por los poquitos o muchos árboles que tengamos, si pues, no le encontramos sabor? Está perdido ahí como... Precisamente porque hemos perdido el espacio público y lo hemos perdido en favor de crear un montón de infraestructura, especialmente vial para los autos, pues que hoy nos está afectando fundamentalmente. Vamos, está muy claro que durante 19 años por lo menos, los gobiernos del Distrito Federal han invertido una cantidad enorme de recursos en infraestructura vial, dejando en un lugar más o menos secundario lo que es el transporte público y la recuperación de espacios. Entonces, muy probablemente muchos de esos espacios que hoy ocupa una autopista, pues debería haber sido un espacio público recuperado. Es decir, hay otras ciudades que están regresando a lo previo. En lugar de poner más pistas de automóviles, las quitan pues para poner lugares de esparcimiento, de bicicleta, de caminar, etc. Entonces, ¿cómo le tienes cariño a una ciudad si no tienes espacios públicos para habitarla? Sí. Ese es el problema, creo yo, en un gran sentido. Y ahora, bueno, había alguien, cuando estábamos planeando justamente contactarlo para que nos acompañara, nos decían, en el caso, por ejemplo, de Ciudad de México, tampoco, sí hay programas en las escuelas que hablan de temas ambientales, sí lo vemos pues en la vía pública, ¿no? Información. ¿Puede en algún momento el gobierno de Ciudad de México decidir incluir en las escuelas públicas o invitar a las escuelas privadas para que integren actividades justamente informativas, lúdicas para los niños en este tema o está acotada? No, por supuesto que ¿Entonces por qué no lo hace? Por supuesto que lo tendría que estar haciendo. Insisto en la importancia de que el diseño de cada tipo de educación ambiental debe ser acorde a la realidad que viven los capitalinos. Sí. Es decir, no puede ser lo mismo el niño que aprende en Tampico o en Tamaulipas que lo que debe aprender en la Ciudad de México. A lo mejor se parecen en algunos aspectos, pero hay aspectos aplicados. Claro. Y aquí creo que sí hace falta mucha cultura y mucha información. Sí. Particularmente con el tema de residuos con el tema del agua, con el tema de la contaminación del aire, pues son 3 factores fundamentales para que los niños pudieran crecer de mejor forma y no se expongan tanto, porque precisamente son los niños y los adultos mayores los que están sufriendo la mayor parte de los fallecimientos asociados a la contaminación ambiental. Sí, las enfermedades están pegándoles duro a ellos y ahí es donde yo considero que los adultos jóvenes no hemos reparado en el fondo, en verdad, lo que se está causando en esta ciudad y las consecuencias que se nos vienen a nosotros mismos, pero también a esa generación, porque va a crecer, creo yo, además con un desapego. En el caso de la mía, creo, sí tenemos muchísimo más apego a la ciudad. Pero en el caso de las nuevas generaciones, no les gusta. Pues es que, imagínate, yo soy capitalino, yo nací aquí. Yo soy chilango, pero sí. Pero antes podíamos salir a jugar en la calle. Es decir, como niños nos apropiábamos de las calles y había cierto respeto. Es decir, los automóviles, pues
tomaban distancia o veían una velocidad adecuada, y nosotros nos apropiábamos puntualmente de la calle para jugar todo lo que tú quieras, avalancha, bicicleta, fútbol. Hoy casi no es posible, ¿no lo ves? En vías secundarias la gente lo que pide es pónganme un tope para que no me vayan a atrapar No, y ya veo al atropellar chamaco jugando canicas y la mamá casi al borde del infarto porque no sabe dónde está. Entonces, ya pensando que... ¿Cómo puedo tener apego si no tuve ese acercamiento a ocupar el espacio público? Lo perdimos. Así es. Habría que recuperarlo. ¿Le parece? Hablamos de eso después del corte. Claro, Regala sí. 2 minutos. Estamos con Javier López Adame. Tenemos que hacer esta pausa, pero vamos a seguir hablando de educación ambiental para niños, pretexto de que mañana es su día. Espero sus comentarios en @MarioALeón y también en Facebook. Me encuentra como Mario Alberto León. Y lo mismo en nuestra página www.capitalmedia.mx. Antes, Panorama en breve. Panorama en breve. La educación ambiental es un proceso que dura toda la vida y tiene como objetivo generar conciencia ambiental, actitudes, valores y compromisos con el uso racional de los recursos naturales. La UNESCO señala que la primaria es el sitio más natural para incorporar a los niños a la educación ambiental. Se recomienda generar en los menores curiosidad sobre el tema, fomentar la toma de conciencia y orientarlos a tomar acciones positivas. En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo. Panorama en breve. En su Programa Internacional de Educación Ambiental, la UNESCO recomienda, entre otras cosas, enseñar a los niños actividades como construir su propio invernadero o crear composta para fomentar el cuidado de las plantas, construir filtros de agua con piedras y tierra, también realizar cuadros con restos de plantas o alentar a los menores a que se convierta en detectives de la vida silvestre. Seguimos platicando con Javier López Adame, presidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático en la Asamblea Legislativa. Y les decía yo en el corte que, dejándolo no mucho a la imaginación, nada más pongámoslo así, si tuviéramos que hacer las 4 líneas del metro que el plan original dice nos faltan, y se echan una por sexenio, pues estamos hablando de 24 años. Imagínense, nada más proyectando cómo las condiciones de la ciudad para dentro de 24 años. Si en 30 años nos volvió a rebasar el tema ambiental, pues yo creo que vamos a estar peor. Pero además de eso, no hay presupuesto que cubra las necesidades que esta emergencia, entre comillas, climática nos hizo darnos cuenta en la que estamos. Quizá lo que tenemos que hacer es de verdad cambiar el paradigma, reinventar la ciudad y reinventar la ciudadanía para entendernos y apoyarnos y salir de esta bronca junto con los niños, porque se las vamos a dejar a ellos. Mira, ahí te va. Yo creo que sí es un problema presupuestal, pero es cómo lo gastamos. Y creo que estamos gastándolo mal. Ok. Mira, es muy sencillo. El hoy no circula no va a ser una solución al problema. Hoy tenemos ya tecnologías disponibles en el mundo, no necesariamente en México, pues que nos podrían resolver muchas de las situaciones. ¿Por qué no invertirle ya de una vez, desde hoy, a que todo el parque vehicular con el que circula el gobierno del Distrito Federal, que no tiene que salir a carretera, cosas así, pues ya sea eléctrico? Claro. ¿No? Es decir, bueno, me van a decir, es que cuesta mucho más. Sí, sí cuesta más, pero efectivamente lo hemos calculado. Los 4,200 vehículos que tiene el gobierno de la Ciudad de México, incluyendo los partidos políticos del DF y todo lo demás, vendiéndolos y ahorrándote lo que no vas a gastar en gasolina, amortizas el gasto del vehículo eléctrico en 4 años y medio. Ah, ok. Es decir, la inversión se puede hacer factiblemente. El chiste es que no estamos provocando eso. Pues ¿por qué? Porque hay intereses de que gente que tiene sus gasolineras en la ciudad, porque pues ahí las flotillas pues tal vez no alcancen ahorita para la venta, en fin. Pero de que se puede, se puede. Poner una estación de recarga eléctrica para autobuses RTP cuesta 50,000 pesos. No, bueno, el Senado la puso en un día.
El Senado lo puso en un día, efectivamente. Rapidísimo. El chiste es cambiarnos el chip de qué tipo de ciudad queremos ver en 10 o 15 años. Justamente. Y gastar pues en función de eso. Pero si no empezamos ahorita, pues entonces no va a haber, como tú dices, presupuesto que alcance. El problema es que gastamos mal. Hoy ya está una licitación próxima para autobuses RTP, para sustituir los 160. Pues mejor cómprate 70, pero que sean eléctricos de una vez, ¿no? Okay. Vas a gastar menos en gasolina y vas a ahorrarte una lana y vas a ahorrarte en mantenimiento, porque los vehículos eléctricos requieren mucho menos mantenimiento. Sí. Alguien decía, bueno, y si las principales universidades y centros de investigación están concentrados mayoritariamente en la zona metropolitana del Valle de México, ¿por qué no se dedican, además de hacer recuentos, que son importantísimos, y estadísticas y proyecciones, por qué, por ejemplo, no aportan? Yo recuerdo Guam hace como 7 años, y también fue justamente en un programa de Efecto Televisión, donde nos presentaron un tren interurbano que según esto era mucho más económico que otros, etcétera. Como que salir del proyecto en el papel y hacerlo más tangible. Siento que estamos también como muy desarticulados, como que ahora toda la culpa es del gobierno, pues el gobierno que lo solucione. Pero todo lo demás no estamos entrándole. Sí, y hay muchas cosas que se pueden aprovechar. La Ciudad de México sigue teniendo derecho de vía, es decir, antes circulaban muchos tranvías en la Ciudad de México y siguen circulando el ferrocarril en algunas partes. Sí. Entonces, ese derecho de vía lo puede usar legítimamente el gobierno de la ciudad con vehículos eléctricos. Lo que pasa es que es un tipo novedoso de transporte al que hay que proyectar y financiar. Sí. Pero de que están las condiciones dadas como infraestructura, sí están. Ahora, el Poli, la UNAM, y me parece que alguna otra universidad, sí han proyectado mucho tipo de tecnología y transporte, incluso autos eléctricos mucho más económicos. El problema es que no existe el mercado para desarrollarlo, porque ninguna armadora va a instalar o le va a invertir a ese tipo de vehículos si no los estamos demandando. Por eso hay que empezar. ¿Y quién puede empezar a demandar vehículos de ese tipo? Pues el gobierno. Claro. ¿No? Sí, es que entonces sí, gran parte del problema... Pues, sí, gran parte del problema creo que sí recae en el tipo de responsabilidad de decisiones que estamos tomando. Y yo creo que es una buena salida que empecemos a demandar ese tipo de vehículos, porque entonces las armadoras van a decir, mira, pues ahí hay negocio, pues vamos a traer vehículos más baratos y al ratito pues si le alcanza hasta los particulares los puedan ir cambiando. Y además tendrían que ser, sí, diseñados sobre la misma característica de nuestra urbe, porque tenemos unas zonas con mucho lomerío, tenemos unas zonas donde hay verdaderas crestas que subir, incluyendo los vehículos, y bueno, obviamente no todas las unidades pueden, etcétera. Sí tienen. Estamos en un cambio de paradigma tecnológico, pero en realidad el desarrollo de la tecnología para reducir los contaminantes emitidos por combustión interna va a llegar a un límite. Sí. Esto ya lo está llegando. O el desarrollo de tecnología para mejorar los combustibles también va a llegar a un límite. Y además que es extremadamente caro hacer mejores combustibles. Sí. México ha pagado quién sabe cuánto dinero en refinerías que no funcionan. Prácticamente la mitad de la gasolina que usamos la importamos de Estados Unidos y no es la mejor calidad. Entonces yo creo que podemos más bien ya irle variando el tipo de referente tecnológico que tengamos para la Ciudad de México y hacer circuitos. En este circuito solo van a circular vehículos híbridos o eléctricos. Y en estos de afuera, pues entonces ya permitimos los de combustión interna, etcétera. Y eso es lo único que va a permitir generar el mercado para que se produzca otro tipo de bienes más accesibles. Claro, y entonces sí, a lo mejor estaríamos fundando nuestra nueva ciudad, la ciudad que van a disfrutar pues los que hoy son niños, seguramente tendrán la oportunidad de ver algo nuevo en el horizonte, además de smog y puros problemas. Yo quiero agradecerle, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y agradecerle también a usted por haber estado en este panorama 360, pero no se vaya, siga en sintonía de Efecto Televisión.